Las noticias de hoy en Estados Unidos. En la primera página del Washington Post tenemos el abrazo de dos oficiales de la policía del Capitolio que comparecieron ante la comisión especial que investiga los violentos sucesos del 6 de enero. Fallas de inteligencia responsables en la irrupción violenta. Y el Times en la ciudad de Nueva York también dedica a esto el gran titular de esta mañana. Los jefes de seguridad hacen responsable a los lapsos de tiempo en las diversas guardias para que pudiese tener éxito la irrupción violenta, para que pudiesen entrar las turbas al Capitolio el 6 de enero. Una reseña de Univisión dice: el Senado busca una hora perdida. Les explico en qué consiste esto de la hora perdida. En la primera audiencia en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, que investiga el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, que dejó 5 muertos, se ha evidenciado un problema crucial para determinar cómo ocurrieron los hechos, quién y a qué hora llamó los refuerzos de la Guardia Nacional que finalmente lograron controlar el desorden. El comité que preside la demócrata Amy Klobuchar escuchó a los principales jefes de seguridad involucrados en la respuesta a los disturbios. El jefe de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., Robert Conti, el ex jefe de la Policía del Capitolio, Stephen Sund, y los ex jefes de seguridad de ambas cámaras del Congreso, Paul Irvin en Representantes y Michael Stenger en el Senado. Pues bien, durante la audiencia surgió un conflicto entre los dos jefes de seguridad del Capitolio por versiones disímiles sobre las comunicaciones que se produjeron ese día para tratar de responder al ataque de los seguidores de Trump. Irvin afirmó que no tenía que transmitir a los superiores la idea de llamar a la Guardia Nacional, como se entendió de declaraciones previas hechas por Son, de lo que va contra las especulaciones hechas por muchos conservadores de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no activó el mecanismo porque estaba preocupada por el mensaje que enviaría militarizar el recinto. El senador republicano de Missouri, Josh Hawley, recuerdan, el mismo que levantó el puño arengando a la turba, preguntó a Irvin si él tenía que esperar la aprobación del liderazgo parlamentario para tomar una decisión, a lo que éste respondió absolutamente no. Irvin insistió en que no recordaba la llamada telefónica que Son aseguró ocurrió a la 1:09 de la tarde, hecha en presencia de 3 asistentes, y a la que siguió otra a la 1:22 de la tarde para verificar el estatus de la solicitud. Pero Irvin afirmó que no hablaron hasta la 1:28, cuando Son le dijo que él podría estar haciendo el pedido más tarde de refuerzos a la Guardia Nacional, y allí pues vino todo el escándalo. Esta comisión seguirá hasta el final, hasta llegar a todas las consecuencias y averiguar todo lo que debían. Y a ello se ha comprometido Merrick Garland, el postulado para el Departamento de Justicia, que espera ya su aprobación por el Senado. Quien sí fue aprobada por el Senado es la embajadora Linda Thomas Greenfield, nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Se espera que hoy mismo presente sus cartas credenciales ante el secretario general de la ONU en Nueva York, Antonio Guterres. Y antes fue aprobada, aquí tengo, fue aprobado Tom Vilsack como secretario de Agricultura. Está pendiente el caso de Xavier Becerra en salud. En otras informaciones tenemos que
Se han reunido Justin Trudeau y Joe Biden. La primera reunión bilateral del presidente con su homólogo canadiense estuvo cargada de políticas, tuvo poca fastuosidad y contó con una indirecta muy directa para el predecesor de Biden. La pandemia de coronavirus obligó a los dos mandatarios a realizar la reunión de ayer de manera virtual, en lugar de hacerlo con la tradicional fanfarria en la oficina oval. Estaba Trudeau en su oficina de primer ministro en Ottawa y Biden en la sala Roosevelt. Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que Canadá, contó Joe Biden. Y Trudeau dijo: el liderazgo de Estados Unidos se ha echado de menos en los últimos años. Y tengo que decir que mientras preparábamos la presentación conjunta del comunicado sobre esto, es agradable que los estadounidenses no estén quitando todas las referencias al cambio climático. Y Biden se pronunció por primera vez contra la detención de 2 ciudadanos canadienses en China, en una aparente represalia al arresto realizado por Canadá de una importante ejecutiva de Huawei. Los seres humanos no son fichas para negociar, dijo Biden sobre los 2 canadienses. Vamos a trabajar juntos hasta que regresen a salvo. Pasando a otras informaciones, las empresas fabricantes de la vacuna contra el coronavirus prometieron ayer a una comisión del Congreso de Estados Unidos un pronunciado aumento en el envío de las dosis en los próximos días. Y pronosticaron que la mayoría de la población norteamericana estará inoculada para el verano. Si bien la campaña de vacunación tuvo sus tropiezos al principio, tanto Pfizer como Moderna estiman que para marzo habrán entregado al gobierno de Estados Unidos unos 220 millones de dosis, muy por arriba de los 75 entregados hasta ahora. Tenemos también informaciones que tienen que ver con las relaciones internacionales. Estados Unidos solicitará reintegrarse a partir del 2022 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de que la administración de Joe Biden comparte con la de Trump algunas suspicacias sobre el funcionamiento supuestamente sesgado del organismo internacional. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha tomado la palabra en el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos en calidad de país observador para dejar claro que con Biden en la Casa Blanca, Washington aspira a lograr un acercamiento a organizaciones repudiadas por Trump y que ahora se consideran muy importantes. Por otra parte, hablando de Blinken, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que Irán avanza en la dirección equivocada con sus incumplimientos del acuerdo nuclear de 2015 y ha incidido en la necesidad de que ambos países reinicien el cumplimiento de sus compromisos. Nuestro objetivo en todo esto sigue siendo buscar un resultado en el que Irán y Estados Unidos reinicien el cumplimiento de sus compromisos con el acuerdo nuclear, dijo Anthony Blinken. Y tenemos la noticia del accidente terrible de Tiger Woods. En una carrera llena de regresos notables, Tiger Woods afrontaba la recuperación más dura de todas, según un despacho de AP desde Los Ángeles. Woods conducía por un tramo empinado de carretera entre suburbios costeros de Los Ángeles, cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó 2 carriles en sentido contrario, antes de rebasar una barrera y caer rodando colina abajo. El vehículo terminó sobre un costado en la ladera. Las bolsas de aire se desplegaron, un agente de la policía del condado se asomó por un agujero en el parabrisas para ver a Woods, aún con el cinturón de seguridad sentado en el asiento del conductor. El choque causó lesiones significativas en toda su pierna derecha que requirieron barras, clavos y tornillos en un largo procedimiento quirúrgico. Woods se fracturó los huesos de la tibia y el peroné en la pantorrilla derecha en varios puntos. Esas lesiones se estabilizaron con una barra en la tibia. Otras lesiones en los huesos del pie y el tobillo requirieron tornillos y clavos, según informaron en el hospital.
Yo diría que el señor Woods fue muy afortunado por salir de esto con vida, dijo el agente de policía Carlos González, el primero en llegar al accidente, luego de que un vecino llamara al 911. Ahora la cuestión no es cuándo podrá volver a jugar. El Masters se disputa dentro de 3 semanas, sino si podrá volver a jugar, dicen aquí en esta nota de AP sobre Tiger Woods. El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas. El régimen incumple los protocolos internacionales para la vacunación, decide discrecionalmente quién la recibe. La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, Dinora Figuera, denunció que Nicolás Maduro ha excluido del proceso a grupos de personas vulnerables como los adultos mayores o quienes padecen de enfermedades crónicas. En su lugar, ha dado prioridad a los representantes del oficialismo, quienes se ufanan en redes sociales de haberse inmunizado cuando saben que no deberían estar en la primera línea para ello. En otros países, funcionarios que se han vacunado saltando normas han tenido que renunciar y han sido sometidos a investigación con posibles consecuencias penales, dijo Dinora Figuera. Allá celebran, pues, con la mayor impunidad. Destaca también el Nacional. Julio Castro confía en inmunización en el segundo trimestre. El médico infectólogo considera posible que gran parte de la población reciba la vacuna contra el COVID-19 a partir de abril, si se implementa una logística diferente a la que se está usando con el personal sanitario. Crisis empeora la situación humanitaria en Venezuela. La escasez de diésel aumenta las expectativas sobre posibles medidas de Biden. El nuevo gobierno de Estados Unidos podría adoptar un enfoque diplomático distinto entre Washington y Caracas. De acuerdo con el diario El País de Madrid, habría la posibilidad de una relajación de las sanciones que mantuvo Donald Trump. Una de esas restricciones se aplica al intercambio de crudo venezolano con el mercado internacional, sanción que causó una escasez de combustible que estaría empeorando el colapso económico ya existente. Aunque no hay prohibición expresa, si una empresa desea hacer negocios con PDVSA, las ganancias de la compra de petróleo se retienen en una cuenta bancaria en Estados Unidos que pertenece a Citgo y a la cual el régimen de Maduro no tiene acceso. La cotización del dólar paralelo aumentó en el día de ayer y hay 2 notas sobre el drama de los migrantes venezolanos. La xenofobia contra venezolanos recrudece en Perú. De los connacionales que han emigrado al país andino, el 60% asegura que se ha sentido discriminado en algún momento, de acuerdo con datos del representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti. En busca de otra ruta, decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, que permanecían en la frontera entre Bolivia y Chile, donde hace un par de semanas hubo enfrentamientos, se desplazaron a otras zonas como Oruro, en busca de alternativas para poder llegar a territorio chileno. Intentan saltarse el despliegue de fuerzas de seguridad y los controles de frontera que reforzó Chile hace ya varias semanas. Estas son las noticias en la primera página del diario El Nacional. Por otra parte, tenemos que en la Asamblea Chavista, su presidente Jorge Rodríguez sometió a votación la moción contra Isabel Brillante Pedrosa, quien es la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, a quien Nicolás Maduro ya había pretendido expulsar del país. Piden que se le declare persona non grata y se expulse del país. En esta asamblea no hay discusión, así que todo se aprueba por unanimidad. Mis 2 manos levanto para que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea, clamó
Jorge Rodríguez. Por otra parte, tenemos que la Contraloría General de Venezuela inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores. El contralor venezolano chavista Elvis Amoroso dijo en una alocución transmitida por la televisión pública VTV que Guaidó y los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, algo tienen que ocultar al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio. Por su parte, los parlamentarios opositores rechazan esta decisión de la Contraloría. Leo en el pitazo: el grupo de parlamentarios que fueron inhabilitados políticamente por parte de la Contraloría de la República rechazaron las acciones cometidas en su contra, al calificarlas como la nueva afrenta en contra del país. A través de un comunicado publicado en su página oficial, consideraron que la inhabilitación, en la que están incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como otros 27 diputados, es la nueva afrenta de la dictadura de Nicolás Maduro contra la democracia y la institucionalidad del país. Añaden que en el caso de Guaidó, ya en órdenes de supuestas inhabilitaciones en su contra se suman más de 60 años de sentencias sin valor práctico. De igual forma, esto se suma a los múltiples actos de acoso y ataques contra el fuero parlamentario. El reloj indica en este momento las 7:26 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 24 de febrero, vamos a comenzarla en la ciudad de Miami con el doctor Leopoldo Córdoba Romero, médico especialista en enfermedades infecciosas. Con él vamos a evaluar toda la situación del COVID en Estados Unidos, una vez que ha superado el 500,000 de fallecimientos, y las posibilidades de recuperación y de vacunación de un número importante para finales del verano. De Miami vamos a ir a Caracas para conversar con el periodista Alonso Moleiro, mientras que en Argentina y Perú denuncian el Vacuna Gate. Diputados de Venezuela y prominentes chavistas reciben las vacunas antes que ancianos y personal de salud. Y no pasa nada, absolutamente nada. De Caracas vamos a ir a Bogotá para conversar con el brigadier general retirado del ejército colombiano, Juan Carlos Buitrago, a propósito de las amenazas graves de Jesús Santrich contra la vida del presidente Iván Duque. De Bogotá vamos a ir hasta Jerusalén para conversar con el periodista Sal Emergui a propósito del éxito que ha tenido Israel en su proceso de vacunación, y ya están por dar el pasaporte COVID. De Jerusalén vamos a Washington para conversar con el periodista de NTN 24, Gustavo Alegret, y con él vamos a hablar de la situación política del país, la aprobación de nuevos miembros del gabinete de Biden y la investigación que se lleva a cabo en el Congreso sobre los sucesos del 6 de enero. Y vamos a cerrar en el Ecuador con el periodista Jean-Paul Bardellini. Ecuador se suma en su peor crisis carcelaria con 75 reclusos muertos en un día. Y también, no lo tenemos confirmado, vamos a hacer contacto en Los Ángeles para ponernos al tanto de la situación del estado crítico de Tiger Woods. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021. Son las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Hay una noticia que me llama profundamente la atención. La he leído en el portal El Pitazo de Caracas. Y aquí nos hablan de un médico
que se ha dedicado de manera voluntaria, ahora no encuentro la noticia tal como la había buscado originalmente, pero lo que es interesante es que este doctor en el estado Guárico, Ernesto Ramírez, de 35 años, se ha dedicado a ayudar a las familias de extrema pobreza en Guárico. Y esto ocurrió en San Juan de los Morros. Pues un médico que desde que arrancó la pandemia ha hecho un trabajo voluntario importante, ha sido detenido en Guárico. ¿Detenido por qué? Pues porque fue detenido ayer, porque él está instigando al odio. Ese es el argumento del juez que ordenó su detención. Invito a que busquemos su cuenta en Instagram, @doctor Piso Ernesto Ramírez, donde él muestra todo el trabajo voluntario que ha hecho. Ahora, el detalle está en por qué el que ayuda a los demás, sobre todo a los más pobres, pasa a ser instigado por odio. ¿Qué línea tan delgada es la que separa el cinismo de la crueldad en el caso venezolano? Veremos, estaremos muy pendientes de la suerte del doctor Ernesto Ramírez.